Por su parte, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención del presunto feminicida de Daniela Juliet Ríos Grajeda. Los Una detalles. voz metálica empapada en alcohol y black metal ordenó un asesinato. Esa fue la confesión que estremeció a todo Jalisco y que encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad. La víctima, Daniela Juliet Ríos Grajeda, una joven nutrióloga de apenas 24 años, reconocida por su esfuerzo, disciplina y compromiso con su comunidad. El lugar del crimen. Su propio hogar, un refugio que se convirtió en escena de horror. La noticia se propagó como fuego. Un hombre vestido de negro, armado con un cuchillo táctico y supuestamente guiado por una canción, había asesinado sin razón aparente. Pero detrás de este acto brutal, una figura emergió con fuerza. Omar García Harfuch, el jefe de la policía capitalina, ahora convertido en el rostro más firme contra el crimen irracional. Esta es la historia detrás del feminicidio que sacudió a Zapopan y del hombre que juró llevar al responsable ante la justicia. El feminicidio de Daniela Juliet ocurrió la noche del 23 de septiembre de 2025 en la colonia Paseos del Sol, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Daniela fue encontrada sin vida dentro de su domicilio, presentando múltiples heridas provocadas con arma blanca. De acuerdo con los reportes oficiales, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron al número de emergencias. Minutos después, elementos de la policía de Zapopan arribaron al lugar y encontraron al presunto agresor aún dentro del domicilio, herido tras haber intentado escapar por una ventana. El sujeto, identificado como Marcos Alexander N., fue detenido en el acto y se le aseguró un cuchillo táctico con manchas de sangre, considerado el arma homicida. Desde el primer momento, el caso provocó una fuerte reacción pública. La víctima era una joven profesionista, sin antecedentes de riesgo, sin vínculos con su agresor, y con una trayectoria prometedora. La violencia absurda e inesperada del crimen levantó sospechas, indignación y exigencias inmediatas de justicia. Fue entonces cuando el nombre de Omar García Harfuch volvió a sonar con fuerza. El crimen exigía una respuesta contundente, y Harfuch prometió darla. Daniela Juliet Ríos Grajeda tenía apenas 24 años. Era egresada de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara. Se había mudado recientemente a Zapopan para iniciar su carrera profesional con mayor proyección, trabajando como asesora en un gimnasio local, el Fitness Club Gym. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven determinada, fuerte y profundamente empática. En el gimnasio, sus compañeros la describen como una inspiración para quienes luchaban contra sus inseguridades físicas y emocionales. «Fuiste una guerrera que jamás se rindió», escribió la comunidad en una publicación de despedida que rápidamente se viralizó. Daniela no era solo una profesional dedicada, sino también una hija, amiga y colega comprometida. Su sonrisa constante y su energía positiva habían dejado una huella duradera en quienes la rodeaban. Su muerte no solo representa una pérdida personal, sino también una herida colectiva. La Universidad de Guadalajara expresó públicamente su pesar y exigió justicia. La indignación creció al saberse que fue víctima de un acto aleatorio y brutal, sin explicación lógica más allá de la supuesta orden que el asesino dice haber recibido desde una canción. Según los informes oficiales, la noche del 23 de septiembre, Marcos Alexander N., un joven de entre 20 y 25 años, salió de su domicilio en el municipio de Tonalá con un objetivo claro: obedecer una supuesta orden que, según declaró, había recibido mientras escuchaba una canción de black metal. Vestido completamente de negro, portando una capa oscura y un cuchillo táctico, se desplazó hasta Zapopan sin conocer a su víctima. Durante su recorrido, el sujeto deambuló por varias calles hasta llegar a la colonia Paseos del Sol, donde observó a Daniela Juliet entrando a su domicilio. Esperó unos minutos y luego, aprovechando un descuido, irrumpió en la vivienda por una ventana trasera. Lo que sucedió adentro fue una escena de horror. Daniela intentó defenderse. Hubo forcejeo, gritos, y finalmente fue apuñalada en varias partes del cuerpo, incluyendo abdomen, cuello, brazos y muslo. Las heridas fueron tan graves que perdió la vida antes de que pudiera llegar ayuda. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron al 911. Minutos después, patrullas de la policía de Zapopan llegaron al lugar.
Al ingresar, encontraron al agresor aún dentro del domicilio, cubierto de sangre y con heridas que, según se presume, se autoinfligió al intentar escapar por una ventana del segundo piso. En el sitio se aseguró el arma blanca y se documentaron los primeros indicios del crimen. Los oficiales lo detuvieron en el acto y lo trasladaron a un hospital bajo custodia policial, donde recibió atención por sus lesiones antes de ser presentado ante el Ministerio Público. La brutalidad del ataque y la aparente aleatoriedad del acto desconcertaron a las autoridades desde el primer momento. No existía relación previa entre víctima y agresor. No hubo robo, no hubo amenazas, solo un hombre vestido de negro, diciendo que una canción lo obligó a matar. Así comenzó un caso que rápidamente se convertiría en uno de los más mediáticos del año, con un solo objetivo: encontrar respuestas y garantizar justicia para Daniela. Durante su primera declaración ante las autoridades, Marcos Alexander N. ofreció una explicación perturbadora. Dijo que mientras escuchaba música del género black metal, específicamente una canción que no ha sido identificada públicamente, comenzó a escuchar voces que le ordenaban matar a alguien. Afirmó que esas voces se intensificaron con el consumo de alcohol, generando en él una sensación de urgencia y destino ineludible. Aseguró que no conocía a Daniela Juliet, que no la siguió, ni la investigó. Simplemente salió a buscar una víctima. Eligió una zona residencial sin un patrón claro, y al ver a Daniela entrar sola a su casa, decidió actuar. Según fuentes de la fiscalía, el joven mostraba signos de alteración mental, agresividad y confusión durante su detención. Al ser interrogado, repitió en varias ocasiones frases sin sentido, mezclando referencias religiosas, oscuras y musicales, como si no pudiera distinguir entre realidad y delirio. La mención del black metal encendió un debate inmediato. Aunque este subgénero musical es conocido por sus temáticas oscuras, simbología satánica y letras provocadoras, no existe evidencia concluyente que lo vincule directamente con crímenes violentos. Sin embargo, en este caso, el agresor asegura que la canción fue el detonante, el catalizador de un impulso homicida. Los investigadores también revelaron que Marcos Alexander no contaba con antecedentes penales, pero sí con un historial de consumo excesivo de alcohol y posibles episodios psicóticos no diagnosticados. La combinación de intoxicación, música extrema y desequilibrio mental es, por ahora, la única explicación que él mismo ha ofrecido. Este perfil comenzó a generar miedo e incertidumbre. ¿Fue un caso aislado, producto del descontrol mental? ¿O se trataba de algo más profundo, más simbólico? Las respuestas no tardarían en llegar, y con ellas, la entrada de uno de los hombres más preparados del país para enfrentar este tipo de escenarios: Omar García Harfuch. En cuanto el caso comenzó a escalar mediáticamente y el impacto social se volvió evidente, el nombre de Omar García Harfuch reapareció con fuerza. Aunque actualmente no ocupa un cargo operativo dentro de la policía, Harfuch ha mantenido una presencia constante como figura de inteligencia, asesor estratégico en temas de seguridad nacional y pieza clave en la contención de crímenes de alto impacto. Fue a través de un mensaje público donde dejó clara su postura. Este feminicidio no puede quedar impune, ni pasar como un acto de locura sin contexto. Vamos a investigar todos los ángulos, desde lo criminal hasta lo simbólico. Así se anunciaba la activación de una célula especializada de análisis forense, seguimiento digital y perfilación psicológica. El operativo fue denominado, según fuentes cercanas a Seguridad Jalisco, como Operativo Ojo de Fuego. Este equipo fue creado para actuar fuera de los métodos convencionales. No se trataba de atrapar al asesino, eso ya estaba hecho, sino de entender el porqué. ¿Qué motivó realmente a Marcos Alexander? ¿Hubo influencia digital? ¿Pertenece a algún grupo oculto? ¿Fue manipulado por contenidos extremistas? Harfuch, con su historial al frente de la SSC-CDMX y durante los años más violentos de la capital, se convirtió en la figura moral detrás de la búsqueda de respuestas. Su participación no fue solo simbólica. Coordinó el acceso a plataformas encriptadas, pidió análisis sonoro de la canción que supuestamente detonó el crimen y se reunió con expertos en cultos urbanos, además de solicitar una revisión del entorno familiar y social del sospechoso. Con la autoridad que le da su experiencia enfrentando al crimen organizado, Harfuch fue categórico.
No podemos permitir que la violencia irracional, camuflada de música, se normalice. Cada feminicidio es una señal de alerta que debemos leer con urgencia y sin miedo. Así, el caso que había comenzado como una tragedia aislada se transformó en un símbolo de algo más profundo. La delgada línea entre la sugestión, la locura y el mal. Bajo la coordinación de Omar García Harfuch, el operativo Ojo de Fuego desplegó una estrategia inédita que combinó inteligencia tecnológica, análisis criminal y perfilación psicológica. Su objetivo no era solo documentar lo que había ocurrido, sino desentrañar todas las capas posibles que pudieran explicar por qué ocurrió. Uno de los primeros pasos fue intervenir y analizar los dispositivos electrónicos del agresor. En su celular se encontraron listas de reproducción con múltiples canciones de black metal de corte extremo, algunas con letras en idiomas escandinavos, otras con temáticas directamente relacionadas con sacrificios, invocaciones y violencia ritual. Especialistas en lingüística forense fueron convocados para descifrar el contenido y determinar si existía algún patrón que pudiera ser interpretado como un detonante simbólico o psicológico. Al mismo tiempo, se rastrearon los últimos movimientos digitales de Marcos Alexander. Ingresó, días antes del crimen, a varios foros de música extrema y canales en Telegram con nombres sugestivos como Fuego Nórdico, Gritos desde el Averno y Círculo de Blasfemia. Aunque no se encontró evidencia concreta de interacción directa con otros usuarios, la simple exposición prolongada a este tipo de contenido fue considerada un posible agravante de su desequilibrio. De forma paralela, el equipo de campo ejecutó un cateo en su domicilio en Tonalá. En el cuarto del agresor se encontraron símbolos pintados en las paredes, veladoras negras, un cuchillo ceremonial y una libreta con frases crípticas. Una de ellas destacaba en la portada: "Escucha y obedece, la melodía ya eligió". Este hallazgo alimentó la hipótesis de una posible influencia de tipo ritualista o psicótica. Harfuch también solicitó la intervención del área de ciberinteligencia para rastrear canales que distribuyen material sensible con componentes de sugestión violenta. Aunque no se confirmó una red organizada detrás del acto, el informe preliminar advirtió sobre el crecimiento de comunidades digitales donde el culto a la violencia se disfraza de expresión artística. El mensaje era claro: no se trataba de censurar un género musical, sino de mapear los límites donde el arte se convierte en arma y la ficción en crimen. Mientras los equipos de inteligencia avanzaban con la investigación digital, otro frente igualmente relevante comenzó a tomar fuerza: el análisis psiquiátrico del agresor. Marcos Alexander N. fue sometido a varias evaluaciones clínicas para determinar si padece algún tipo de trastorno mental que haya influido en su conducta homicida. Según los primeros reportes, el joven presentaba señales consistentes con un episodio psicótico inducido por consumo de alcohol, en combinación con una condición subyacente no tratada. Un psiquiatra del Instituto Jalisciense de Salud Mental, consultado por el equipo de Ojo de Fuego, explicó que se trataba de un caso típico de alucinaciones de comando, donde el individuo escucha voces que le ordenan ejecutar actos violentos. Estas voces, explicó, pueden adoptar múltiples formas: divinas, demoníacas, musicales o incluso impersonales. Sin embargo, otros especialistas advirtieron sobre el riesgo de atribuir todo al delirio individual. Una criminóloga consultada por el equipo apuntó a la simbología constante en los espacios digitales que el agresor frecuentaba. No se trata de un simple loco, es un joven vulnerable que fue alimentando su narrativa interna con elementos de violencia extrema hasta convertirla en acción. Omar García Harfuch, por su parte, pidió no separar una cosa de la otra. Declaró que es necesario atender los casos de salud mental con urgencia, pero también rastrear los entornos virtuales donde se glorifica la muerte y se minimiza la empatía. El enfoque no era castigar la música, sino entender el contexto que convierte a ciertas personas en bombas de tiempo. Para Harfuch, la verdadera lucha estaba en prevenir el próximo estallido. El caso de Daniela Juliet no es un hecho aislado. Jalisco, uno de los estados con mayor actividad económica y densidad poblacional del país, también figura entre los más golpeados por la violencia de género. Según cifras oficiales, en lo que va del año 2025, se han registrado más de 140 feminicidios en el estado, una cifra alarmante
que supera los registros del mismo periodo en 2024. Organizaciones feministas y colectivos ciudadanos han señalado que, aunque existen protocolos de prevención y atención, estos no se aplican con la contundencia y rapidez necesarias. En muchos casos, la reacción institucional llega tarde, cuando el daño ya es irreversible. El asesinato de Daniela generó un nuevo clamor social. Universitarias, activistas, madres de víctimas y figuras públicas salieron a las calles de Guadalajara para exigir justicia, no solo para este caso, sino para todos los que han quedado en el olvido o sin resolución. Las protestas llevaron pancartas con frases como «ni una más» y «la música no mata, el machismo sí». La Fiscalía Estatal se vio presionada a responder de forma inmediata y en ese contexto, la presencia de Omar García Harfuch sirvió como catalizador de credibilidad. Su participación no solo fue operativa, sino también simbólica. Representó la posibilidad de que el Estado tomara en serio, por fin, el fenómeno de los feminicidios como una crisis nacional. Lo ocurrido en Zapopan reabrió heridas, pero también encendió un nuevo llamado a la acción. El caso dejó claro que ya no basta con condenar los hechos. Se necesita una transformación estructural. Ante la indignación social y el impacto mediático del caso, Omar García Harfuch propuso una serie de reformas legislativas que buscan endurecer las sanciones para crímenes motivados por incitación digital, discursos de odio y violencia simbólica. La iniciativa, extraoficialmente denominada Ley Daniela Juliet, contempla una adición al Código Penal del Estado para castigar con mayor severidad a quienes cometan delitos bajo el influjo de contenidos que glorifican el daño hacia las mujeres. Una de las propuestas clave incluye tipificar como agravante el consumo de material digital que incite o normalice la violencia feminicida cuando exista evidencia de su influencia directa en el comportamiento del agresor. Además, se plantea crear un fondo especial para la atención psicológica preventiva en jóvenes en riesgo y el monitoreo de comunidades virtuales con antecedentes de mensajes violentos. La propuesta fue bien recibida por algunos sectores del Congreso local, aunque también generó controversia. Defensores de la libertad de expresión advirtieron sobre el riesgo de censura artística, especialmente hacia géneros como el black metal, conocidos por sus provocaciones estéticas más que por su intención real de violencia. Harfuch fue claro en su respuesta. Esto no es censura, es responsabilidad. No vamos a prohibir la música, pero sí debemos intervenir cuando esa música se convierte en un detonante criminal. La ley se encuentra actualmente en fase de revisión técnica, pero la presión pública y el simbolismo del caso podrían acelerar su aprobación. Para muchos, sería el primer paso hacia una legislación que por fin entienda la violencia de género desde todos sus frentes. La muerte de Daniela Juliet provocó un dolor profundo en su entorno más cercano. Su familia, devastada, hizo un llamado a los medios y a la sociedad para que el caso no quedara en el olvido. Ella tenía sueños, tenía metas, solo quería ayudar a los demás a vivir mejor. No merecía este final, expresó su madre, con la voz entrecortada, durante una vigilia realizada en la explanada principal de Zapopan. El gimnasio donde trabajaba, Fitness Club Gym, organizó una despedida simbólica. Sus compañeros y alumnos acudieron vestidos de blanco, algunos con pancartas que decían «Justicia para Yulai» y «Nunca te olvidaremos». Entre lágrimas, uno de los entrenadores recordó su última sesión. Ese día, sonrió como siempre. Jamás imaginamos que sería la última vez. La Universidad de Guadalajara, por su parte, organizó un homenaje con 1 minuto de silencio en todas sus unidades académicas. Docentes y estudiantes colocaron veladoras y fotografías de Daniela en los pasillos. Omar García Harfuch, invitado al homenaje universitario, dio un breve mensaje en el que reiteró su compromiso. Daniela no será una estadística más. Vamos a hacer justicia, y vamos a hacerlo con nombre y rostro. La comunidad no solo despidió a una joven ejemplar, despidió una vida interrumpida por la brutalidad, pero también encendió una llama que hoy exige verdad, castigo y memoria. El caso de Daniela Juliet sigue abierto. Aunque el agresor permanece detenido y bajo observación psiquiátrica, aún se esperan los resultados definitivos de su evaluación mental, así como la resolución de las investigaciones digitales impulsadas por el operativo Ojo de Fuego.
La audiencia inicial ya fue celebrada, y el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por homicidio con agravante de feminicidio. Mientras tanto, la discusión pública sigue encendida. ¿Es la música un simple pretexto o un posible catalizador? ¿Debe regularse el contenido artístico cuando se cruza con la violencia real? Lo cierto es que una joven fue asesinada y un país exige justicia. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Debe el Estado intervenir en estos casos de incitación simbólica? Suscríbete para seguir el avance del caso.